Buen día para todos, deseando bendiciones para ustedes y sus familias y que todos se encuentren en casa bien con todos los cuidados necesarios. Chicos, hoy veremos textos narrativos en la clase de lengua castellana, así que vamos a estar muy atentos para que podamos desarrollar la actividad al finalizar la clase. Para iniciar, vamos a empezar con la lectura de un cuento que se llama Papelitos de colores. Si es roja, parecerá una flor en el cielo, y si es amarilla, se verá como una estrella, dijo el papel amarillo tapando un poco al papel verde, que enseguida protesta. Si es verde, veremos un bosquecito en las nubes. Así hablan los papeles de colores, mientras Mafe decide con cuáles hará su cometa. Ahora suena el teléfono. Sus amigos, Luis, Tati y Sebas, le invitan a salir a la ventana. Mafe, mira el cielo y ve el arco iris, con todos los colores. ¡Qué gran idea! Hagamos una sola cometa con todos los colores. Y enseguida subieron a elaborarla. Al día siguiente, la cometa en el cielo lucía hermoso, bailando al viento. Entonces los papeles se miraron un poco avergonzados y dijeron: uy, qué tontos fuimos. La verdad, todos pusimos bien y así, unidos, nos vemos mejor. Este fue un cuento que nos lleva a eso de los textos narrativos. Para los chicos que no pudieron asistir a la clase de hoy, los invito a que puedan contarles a sus papás las siguientes respuestas. ¿Qué podemos decir de la lectura de Papelitos de colores? ¿Qué crees que hubiese pasado si Mafe no ve el arco iris? ¿Por qué crees que hacer una sola cometa entre 4 amigos fue una gran idea? ¿Por qué crees que es importante trabajar en grupo? Y vas a realizar un dibujo en tu cuaderno de esta narración de Papelitos de colores. Cuando termines de hacer el dibujo del cuento de Papelitos de colores en el cuaderno, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, textos narrativos. ¿Qué serán los textos narrativos? Los textos narrativos son relatos ordenados que le suceden a uno o varios personajes. Recuerden esta palabra, ordenados, porque con esta palabra es que vamos a mirar cuáles son las partes de este texto. Incluso un texto narrativo puede ser cuando tú le cuentas a alguien algo que te ha sucedido. En los textos narrativos, algunos relatos pueden ser reales y otros pueden ser producto de la imaginación. Por ejemplo, cuando hablamos en el cuento de Papelitos de colores, que la hoja roja le estaba hablando a la hoja amarilla, eso es un producto de la imaginación. Pero puede ser real el hecho de que Luis, Tati y Sebas hayan llamado a Mafe para salir a elevar la cometa. Los textos narrativos pueden ser orales o escritos. Es decir, yo les puedo contar a ustedes una historia de forma en como les acabé de leer este cuento, pero también les puedo pasar el cuento escrito para que ustedes lo lean. Los textos narrativos tienen unos elementos que deben cumplir para que se crean que sí son textos narrativos. Debe tener un narrador. Es la persona que cuenta la historia. A veces ese narrador está presente en las historias, es decir, que dice que a él le están sucediendo. Como en otras ocasiones también puede ser un narrador ausente, que cuenta lo que a otros les sucedió. Los textos narrativos también deben tener personajes. Estos personajes pueden ser animales, personas, seres fantásticos o cosas como las hojas de papel que estábamos viendo en el cuento. Estos personajes se clasifican en dos, en personajes principales que son los protagonistas, es decir, en donde se centra la historia, y unos personajes secundarios que ayudan a complementar las historias que se están contando. Entonces, digamos, si yo les quisiera contar a ustedes el cuento de Caperucita Roja, el personaje principal sería Caperuza, el lobo,
Y entre los secundarios estarían la abuelita, el cazador, la mamá y el resto de animales que se encuentra Caperuza. Los textos narrativos deben tener un espacio donde ocurrió un parque, un bosque, en una casa, y también deben tener un tiempo. ¿Cuánto tiempo se gastarán nuestras narraciones? De pronto fue algo que sucedió en una tarde o lo que sucedió en un día, como es en el cuento de Caperuza. En el cuento de Caperuza suceden las cosas durante todo un día, desde por la mañana en cuando Caperuza es mandada por la mamá a llevarle esa canasta a la abuelita, hasta el final, que no termina el día, cuando el cazador la ayuda a salir de la barriga del lobo. El narrador en el cuento de Caperuza es un narrador ausente, es decir, él está contando la historia sin hacer parte, porque dice, había una vez una niña que se llamaba Caperuza, que le decían Caperucita Roja porque su abuela le había hecho una caperuza de color rojo. El narrador en ningún momento dice, yo hablé con Caperucita. No, él solamente nos está contando la historia de algo que le sucedió a la niña. También es importante que los textos narrativos tengan presentes sus partes, un inicio. En el inicio es la parte de la historia en donde se está presentando los personajes, el lugar, se dan pistas del posible problema que pueda presentarse. Por ejemplo, volvamos al cuento de Caperuza. Entonces nos empiezan a decir, había una vez una niña que su mamá la mandó porque su abuelita estaba enferma y le dijo que no se metiera por el bosque porque había un lobo malo. No nos están diciendo cuál es el problema, pero sí nos están dando unas pistas de cuál podría ser el problema que se le presente a Caperuza. Después del inicio está el desarrollo. Allí se narran las acciones y las situaciones más interesantes de la historia. Y allí se hace mucho énfasis en el problema que se le presenta al protagonista. Volvamos a Caperuza. Entonces allí nos cuentan que Caperuza se encontró con el lobo y que el lobo la metió entre el bosque y entonces la empezó a engañar y que él rápidamente se va para entonces la casa de la abuelita y que Zacatún se come a la abuelita, que luego se come a Caperuza con un poco de engaños. Hasta ahí llegaría el desarrollo. Nos presentan esa situación, problema y hacen mucho énfasis. De hecho, es una de las partes más largas que tiene la historia. Luego viene el final, en donde se da la solución. Esa solución puede ser total o puede ser parte de la solución. No todos los cuentos tienen finales felices, no todos los textos narrativos tienen finales felices. En esos finales se cierra la historia. En el final de Caperuza está que llegó el cazador, escuchó a Caperuza, escuchó a la abuelita, le abrió la panza al lobo y las pudo liberar. Bueno, vamos a practicar rápidamente mencionando algunas características de los cuentos. El gato con botas tiene personajes imaginarios. Un gato no usa botas, no camina en dos y tampoco puede hablar con las personas. Hansel y Gretel, sí existen los niños, eso es real. De pronto pueden ser abandonados, también es real, pero es imaginario las casas de chocolates o de dulces. Pero así como existen cuentos que pueden ser orales o escritos, también las imágenes pueden contarnos historias. Por ejemplo, vamos a observar esta imagen y vamos a decir cuál sería el número 1, cuál sería el número 2, el número 3, el número 4 y de ahí podríamos sacar una historia. Entonces tendríamos en el número 1 a los dos amigos cuando se están preparando para subirse a la barca. Entonces le escribimos el 1. El número 2, aquí donde están sacando la red y están entrando al río. El número 3, cuando echan la red. Y el número 4, cuando ya tienen todos los peces dentro de la red, porque los han cogido. Vemos acá una historia y yo podría decir, había una vez dos hombres que decidieron salir de pesca. Estos dos hombres eran grandes amigos o era papá e hijo y ellos se subieron. El hijo remaba fuertemente mientras que el padre alistaba la red.
Y así puedo seguir contando la historia. ¿Sí ven cómo las imágenes también nos ayudan a contar? Bueno, ya a ustedes les leí el cuento. A los compañeros que participaron en la clase les hice una segunda lectura. Por cuestiones de tiempo no las puedo hacer con ustedes, pero los invito a que en casa ustedes puedan coger un cuento, lo puedan leer y puedan identificar el inicio, el desarrollo, el final y los personajes, el espacio, el tiempo, incluso que le den otro final a uno de los cuentos que ustedes tienen en casa. Vamos a pasar a la actividad. Entonces la actividad consiste en lo siguiente. Ustedes van a observar muy bien las imágenes que aparecen en la guía y van a crear una historia. Pero para crear la historia es necesario que ustedes le den un orden a estas imágenes. ¿Cuál sería la 1? ¿Cuál sería la 2? ¿Cuál sería la 3? ¿Y cuál sería la 4? Luego de que estén organizadas, les van a hacer la historia en el cuaderno. Los dibujos los pueden hacer en su cuaderno. Recuerden que no es necesario imprimir las guías. Ese cuento, ese relato que ustedes hagan y el orden de las fotografías, por favor me los van a enviar al WhatsApp o al correo. ¿Listo? Esa es la parte de la actividad que ustedes me deben entregar. Hoy también tendremos tecnología. Vamos a continuar con lo de los artefactos tecnológicos o elementos tecnológicos. Entonces ustedes van a observar cada una de las imágenes, son 5, van a escribir al frente qué profesión u oficio es y aquí van a escribir 3 elementos que ellos utilicen para ayudarse en sus trabajos. 3 elementos tecnológicos que ellos utilicen. Por ejemplo, entonces el bombero utiliza la manguera, el carro y ustedes escriben otro elemento que les ayude a cumplir con su tarea. ¿Listo, chicos? Entonces recordemos, lengua castellana, hacemos la partecita de las imágenes con el texto, ortografía, reviso redacción, ortografía, espacio, manejo de espacio, manejo del renglón, la letra, la voy a revisar. Recuerden que si ustedes desean pueden escribir esta partecita también en el cuaderno para que de aquí a mañana cuando tengamos las evaluaciones ustedes también las puedan tener y puedan estudiar. Luego, si pasan a tecnología y este cuadro igual lo hacen en el cuaderno de tecnología o lo hacen en el cuaderno viajero. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Dios mediante, nos veremos mañana en la clase de matemáticas. Que tengan un feliz día y que sigan trabajando así juiciositos. Recuerden, chicos, que hay unos niños que todavía me den actividades. Por favor, pónganse al día. No quiero que se cuelguen, no quiero que queden atrasados. Dios los bendiga y Dios los guarde.